Bien, pues empezamos. Buenos días. Comparecemos hoy el secretario general de las Juventudes Socialistas, Sergio Sierra, y yo, para comentar un poquito brevemente las cuestiones relativas a las incidencias que va a tener la llamada o la mal llamada Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa en nuestra comunidad, y para manifestar, como ya lo hizo también el lunes en la mesa del Parlamento, nuestro apoyo a la jornada de mañana, jueves, en la que a nivel estatal se ha convocado por primera vez una cuestión como algo histórico por parte de toda la comunidad educativa, una huelga general en la educación. Y además digo que por primera vez porque además es absolutamente todas las etapas, tanto las no universitarias como las universitarias, y además por todos los sectores, padres, profesores y alumnos. Entonces, ante esto, bueno, pues en Navarra se plantean también unas movilizaciones, quizás de menos calado, pero en cualquier caso también se han planteado. Se plantean 2 horas de paro en todos los centros educativos para mañana. Y se plantean 2 manifestaciones que van a tener lugar mañana a las 6 de la tarde en Tudela, en la Plaza de los Fueros, y en Pamplona, saliendo del Departamento de Educación. ¿Qué nos lleva a plantear estas movilizaciones? ¿Qué nos lleva a rechazar la LOMCE? Pues yo creo que se ha hablado mucho, se han dicho ya muchas cosas, pero en cualquier caso me gustaría brevemente pasar por encima de algunas de las cuestiones que para nosotros son fundamentales. La base de la puesta en marcha o del planteamiento de esta ley ha sido, según lo que nos ha querido decir el Ministerio, básicamente que se pretende solventar un problema, que es un problema evidente, como es el fracaso y el abandono escolar temprano. Ciertamente, si nos repasamos las múltiples páginas que contiene esta proposición de ley, nos va a costar mucho trabajo encontrar una sola medida que ataque directamente estas cuestiones. Hay un contenido ideológico muy grande, hay un contenido que nos retrotrae a épocas muy pasadas, y estos días he tenido ocasión de recordar algo que seguramente a muchos de ustedes por referencia les sonará, pero que desde luego no lo vivieron, que era la famosa Ley Villar para sí. Se ha dicho también y se repite como un argumento, digamos, de gran calado, que en este país hace falta bueno, pues llegar a un acuerdo, a un gran pacto educativo, que es algo que solamente una persona, un ministro casualmente socialista de un gobierno socialista, ha intentado en serio porque nunca se ha planteado, y este acuerdo no llegó nunca a tener efecto porque justamente fue el Partido Popular el que se opuso a llegar a este acuerdo. En cualquier caso, la idea de que en España cada vez que hay un cambio de gobierno, hay una nueva ley educativa, es una idea que pretendo refutar. No es cierto. No es cierto que con cada gobierno haya una ley educativa. Y brevemente les relaciono. De 1857 aquí, ha habido 5 leyes exclusivamente. Ni una más ni una menos. Habrá habido ajustes, ha habido puntualizaciones, ha habido partes concretas, pero ha habido 5 grandes leyes educativas. En 1857, Claudio Moyano, ministro de Fomento, que no de Educación, es el impulsor de la llamada Ley Moyano, conocida entonces como Ley de Instrucción Pública. Y esta Ley Moyano, que como digo se publica en 1857, es la que está en vigor hasta 1970, con diversas modificaciones. Lógicamente hay un periodo de la Segunda República que introduce vía decretos determinadas regulaciones, y hay un periodo posterior, franquista, en el que obviamente también se introducen. Pero la base del sistema educativo está montado en torno a esta Ley Moyano de 1857. Esto mismo se reconoce en el propio preámbulo de la también conocida como Ley Villar-Palasí, que se denominaba Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, que se promulga
como digo, por José Luis Villar Palasí, que era entonces ministro de Educación, en 1970. Esta ley, curiosamente, hecha en época franquista, habla de cosas que yo creo que son importantes porque nos pueden hacer comprender cuál es el espíritu de esta LOMCE que se quiere hacer ahora. Hasta entonces había habido reválidas. Algunos que tenemos una edad las sufrimos. Había la reválida de después de los 14 años y la reválida de los 16 años. Pruebas específicas sin superar las cuales no se podía seguir. Ciertamente el que llegaba al final tenía éxito escolar y por entonces no había fracaso escolar porque por el camino se iban quedando los que no servían, los malos. Con lo cual todos los que llegaban todos los que tenían que llegar hasta arriba y no había fracaso. Pero lo cierto es que la ley Villar Palasí de 1970 dice, entre otras cosas, que las reválidas son pruebas memorísticas. Ojo, estamos hablando de 1970 en plena época franquista. Habla de que son pruebas memorísticas, que no tienen ningún sentido. Habla además de que la educación tiene que generalizarse, y sobre todo la educación pública, y habla además de que fundamentalmente hay que pensar en los más desfavorecidos y en la calidad que hay que ofrecer en esa educación. Y eso lo dice una ley franquista de 1970. Hoy, la LOMCE lo que nos está planteando es volver al sistema de reválidas que, como digo, derogó esta ley de 1970. Por tanto, está muy claro cuando decimos que es una vuelta al pasado, es una regresión, yo creo que está muy claro. Por seguir cronológicamente y no aburrirles mucho más, decir que después de la ley de 1970, la siguiente ley de educación es la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, conocida como LOGSE, que se publica en 1990. Hay, entre medio, diversas normativas, pues sobre centros, sobre tal, pero lo que es una ley de educación que contemple absolutamente la ordenación del sistema, solamente entre la Ley General de Educación, hasta 1990, la única ley que se promulga es la LOGSE, que casualmente se promulga siendo ministro de Educación, un señor que igual le suena, se llama Alfredo Pérez Rubalcaba. De 1990 hasta nuestros días, llevamos 3, si se acuerdan, está en 2003 la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, impulsada por Pilar del Castillo en el ámbito del Gobierno Aznar y que en su momento recibe, es decir, es un proceso yo creo que muy similar al que estamos viviendo ahora, recibe el rechazo mayoritario de la comunidad educativa. Es una ley que se hace sin consenso, sin contar con la comunidad educativa, que es rechazada mayoritariamente. En Navarra se generan toda una serie de manifestaciones y de movilizaciones en contra de esta ley y que finalmente, por cuestiones electorales y de cambio de gobierno, realmente nunca llega a entrar en vigor. Esta ley es la del 2003, la denominada LOCE. Y en el 2005 se promulga la ley que está en vigor en la actualidad, la LOE, Ley Orgánica de Ley Orgánica de Educación, que se promulga siendo ministra de Educación Mercedes Cabrera, ya con un gobierno socialista nuevamente, y que además se cuesta más de año y medio, y lo digo además con un cierto conocimiento de causa, porque entonces en otro ámbito pues a mí me tocó participar bastante en este tema, se promulga después de un amplio debate que dura más de año y medio, donde hay aportaciones de toda la comunidad educativa, donde hay acuerdos y desacuerdos, donde hay quien estaba más a favor y quien estaba menos, pero que en cualquier caso se produce detrás de un gran debate. 5 leyes. Llegamos al día de hoy y tenemos encima de la mesa, y con un cierto peligro, porque es probable que, a pesar de que el Consejo de Estado ha puesto también encima de la mesa toda una serie de cuestiones que esta ley incumple con respecto a lo que debería ser o a lo que es nuestro ordenamiento jurídico, bueno, pues corremos el riesgo de que el próximo Consejo de Ministros del día 10 de mayo, del próximo viernes, apruebe el proyecto definitivo y entre en el Congreso, ¿no? Esta ley surge sin debate de ninguna clase. Ejemplo, la única participación que se ha dado a la comunidad educativa ha sido a través de un correo electrónico en el que nadie sabe ni quién ha escrito, ni quién no ha escrito, ni cuántos hay, ni cuántos no hay. Nos tendremos que fiar de una cifra. Por tanto, es una ley sin ninguna participación previa, sin consenso de la comunidad educativa
ninguna o la gran parte de las organizaciones que representan a esta comunidad educativa se han opuesto y se oponen a la misma, sin consenso político. Parece que solamente el Partido Popular va a dar el ok completo a todo, y con un profundo desacuerdo incluso en el propio seno del Partido Popular, porque son, por un motivo o por otro, bastantes de las comunidades autónomas que ellos gobiernan también se han planteado en contra de ella. Muy brevemente también, para dejar que Sergio les comente algo, decir dos cuestiones que yo creo que son importantes, aparte de toda esta historia y aparte de lo que ya se ha dicho, hacer un llamamiento especial a determinados aspectos que yo creo que son muy importantes dentro de esta ley y que afectan muy directamente a Navarra. Aparte del cambio en la estructura que supone esta ley, hay un dato importante y es, digo este dato en concreto porque es un dato que afecta más a Navarra, que es el tema de la formación profesional. Navarra siempre se ha caracterizado por dar una gran importancia a la formación profesional. El anteproyecto de ley que se plantea ahora ataca directamente a este sistema de formación profesional, lo devalúa totalmente e incluso deja muchas incógnitas en el aire sobre determinadas historias que hay ahí. Hace desaparecer aquellas cuestiones, digamos, de éxito que se habían implantado básicamente en Navarra y que además se habían exportado a otras comunidades, como son las unidades de currículo adaptado, que son aquellas facilidades que se podía dar a un alumno que tenía dificultades en su etapa de secundaria obligatoria, y que se facilitaba, digamos, el acceso al título a partir, bueno, pues de una adaptación curricular que suponía, pues, el facilitarle las cosas. Volvemos otra vez a la carrera de obstáculos. Parece que lo que queremos, cuando resulta que se dice que se quiere evitar el fracaso y el abandono, volvemos a poner más obstáculos para que al final la conclusión que algunos sacamos, aplicando la lógica, es que realmente haya más fracaso y más abandono, porque aquellas medidas que justamente iban a evitar esto son las que se suprimen. Los programas de cualificación profesional inicial, que también se ponían en práctica en la secundaria a partir de unas ciertas edades en las que el alumnado, pues bueno, pues había alumnado con dificultades que perdían el interés a lo mejor por seguir en su etapa educativa y tal, se abría una vía, abríamos una vía, y como digo, es una vía que se abría a partir de experiencias desarrolladas en Navarra. Es decir, son estos elementos que nosotros habíamos exportado al sistema educativo nacional. Bueno, pues todo esto desaparece. El alumno que no titule no tiene opción de hacer nada, absolutamente. Además, se abren caminos sin salida, sin posibilidad de retorno. Y el que no sirva, es decir, volvemos a lo de antes de 1970, que era aquella idea de que el que no sirva para estudiar, que vaya a hacer un profesional. Con lo cual se devalúa totalmente lo que tiene que ser una formación profesional de calidad. Se habla además de una etapa que se llama formación profesional básica, que parece ser que es una etapa obligatoria para quien no supera la secundaria, pero que realmente no queda claro tampoco ni cómo se regula, ni en qué centro se va a impartir, ni dónde se va a impartir, ni nada por el estilo. En fin, creo que son muchas las razones. Podríamos estar hablando durante mucho tiempo de estas cuestiones y posteriormente, pues si hay algo que les interesa especialmente, pues estamos muy dispuestos a explicar todo lo que sea. Sin más, Sergio, adelante. Egunon y buenos días a todos por venir. Desde Juventudes Socialistas de Navarra queremos mostrar nuestro apoyo totalmente a la convocatoria de huelga para el día de mañana en el sector estudiantil. El ataque que está sufriendo la educación en este país exige la unión de la ciudadanía y de los colectivos sociales para exigir en la calle al ministro que cambie radicalmente su estrategia política y de gestión. En apenas un año y medio hemos visto cómo desde el Ministerio se producía el mayor recorte que ha sufrido los presupuestos en materia de educación en toda nuestra historia democrática. Hemos visto cómo la comunidad educativa era culpabilizada, menospreciada y ninguneada. La LOMCE supone el mayor retroceso en materia educativa de todo el periodo democrático. Volvemos a los años del franquismo, a las reválidas, a aquel momento en el que aprobar las materias no era suficiente. Ahora hace falta superar otro obstáculo más,
además permitiendo segregar al alumnado desde edades tempranas, clasificándole desde pequeñito en un grupo de los que valen y en otro de los que no valen para estudiar. La solución para el abandono escolar no es apoyar a aquellos y aquellas que tienen más dificultades, es echarlas y echarlos del sistema para que no sean ellos los y las que lo abandonan. Están convirtiendo el sistema educativo en una academia de preparación de un examen, olvidando totalmente el carácter integrador de los ciudadanos y ciudadanas. Así, por ejemplo, seremos el único país de la Unión Europea en el que no tengamos una asignatura como es Educación para la Ciudadanía. La supresión de la obligatoriedad de la filosofía o la reducción de las horas de asignaturas de la rama de Humanidades nos da una idea clara de la importancia que le da este ministro y este Gobierno a la formación cultural y personal de los estudiantes. La LOMCE también prevé eliminar la democracia dentro de los centros escolares. El Partido Popular no quiere que haya democracia dentro de los centros escolares. Los padres, alumnos y profesores ya no participarán más en el gobierno de los centros, que quedará casi exclusivamente en manos del director, pasando los consejos escolares a ser meros consejos consultivos. El ministro cree que el sistema educativo, donde casi toda la juventud pasa gran parte de su vida, no es lugar adecuado para el ejercicio de los valores democráticos y para la participación de los afectados por las decisiones que se toman. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de los grandes beneficiados de esta ley, los únicos que parecen contentos con ella, los empresarios del sector educativo y los señores obispos. Como en otras de las políticas que adopta este Gobierno, es evidente que su prioridad no es el bienestar de la ciudadanía, sino satisfacer los intereses de la jerarquía eclesiástica y las cúpulas empresariales. Con la LOMCE se facilitan enormemente los conciertos, rareza del caso español, casi inexistentes en Europa, y se beneficia la enseñanza privada, a la vez que se endurece la alternativa a la religión, haciendo más atractiva de escoger una asignatura que en ningún país laico debiera permitirse enseñar en colegios públicos. Juventudes Socialistas creen el sistema educativo público, con igualdad de facilidad de acceso para todos y todas, inclusivo, que no segregue y no genere divisiones entre los estudiantes, que eduque desde los valores de la igualdad y la participación y la democracia, que fomente un espíritu crítico que, en definitiva, ayude a los y las estudiantes a mejorar como personas que tienen que convivir en la sociedad. Por todo ello, pedimos a quienes también creen en este sistema educativo que lo demuestren mañana en las calles, que nosotros y nosotras, que les hagamos hacer y entender que hay que salir mañana, parar desde los centros donde tenemos a los estudiantes más pequeños en Navarra hasta los centros universitarios. Por todo ello, Juventudes Socialistas de Navarra llama a toda la comunidad educativa a acudir el día 9 a la huelga educativa. Y sí, juntos podemos. Si tienen alguna pregunta o alguna cuestión. Vale, pues muchas gracias. Ha quedado todo tan claro que no hace falta nada más. Muy bien, pues muchas gracias.